¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas y, como siempre, muchísimas gracias por conectaros una vez más a uno de nuestros eventos, ¿no? En este caso, esta conferencia se titula Ciberseguridad para empresas, cómo proteger tu negocio en tiempos de alto riesgo. Como todos sabéis, los ciberataques han alcanzado datos históricos desde el inicio de la pandemia y, bueno, a raíz de la situación histórica que estamos viviendo y que todos ya sabemos, se ha agravado bastante la situación y, bueno, se han encendido todas las alarmas. Las cifras de ciberataques han aumentado, tanto para empresas privadas como para organismos públicos. Y, como siempre, las pymes pues, están un poco en el centro de la diana de estos ataques, ya que son pues, las más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de ataques sobre todo de ataques de phishing, que son, bueno, técnicas de engaño para el robo de datos. Aunque os pueda parecer extraño, la principal motivación de este negocio es pues, el mismo robo de datos y, sobre todo, el alto rendimiento económico que supone. Hemos querido centrarnos en este webinar en los tres principales ataques pues, más recurrentes. Sería el ataque de denegación de servicios, el phishing, como os he comentado antes, y, en general, el ransomware. Para que os hagáis una idea, la media de ciberataques ha aumentado un 14% y, bueno, más concretamente, los ataques de ransomware han aumentado un 435% desde principios de este año. En 2021 se produjo un ataque de ransomware cada 11 segundos y se prevé que en 2031 los ataques se lleven a cabo pues, cada 2 segundos. Bueno, yo soy Claudia Pons, soy responsable de marketing en ANCO y hoy contamos, para profundizar un poquito más en este tema, con David Aranda, que es consultor preventa en ANCO, y Roberto Chaos, nuestro responsable de ventas. Y ya os dejo con ellos, con Roberto. Muy bien, gracias Claudia y gracias a todo el mundo por asistir esta mañana. Bueno, intentaremos explicar de manera sencilla estos tres tipos de ataque que comentaba Claudia, bueno, para que sean comprensibles y con ejemplos. Empezando por el de denegación de servicio. En esencia, un ataque de denegación de servicio es cuando un grupo de personas o directamente una serie de automatismos atacan a un servidor desde diferentes sitios a la vez. Al recibir estos ataques se produce bueno, un flujo masivo de datos que hace que los recursos del servidor acaben no siendo suficientes, lo que provoca que este colapse y que deje de funcionar. Para que no lo sepa, los servidores tienen unos recursos preparados de memoria, de número de conexiones entrantes, etcétera. Previstos, o estos recursos están previstos para el tipo de servicio que han de proveer en cada caso, ¿no? Por lo que si cuando hay una entrada masiva de tráfico, estos recursos pueden no ser suficientes, pueden verse superados y el servidor, en este caso, bueno, se apaga o deja de responder a más peticiones de acceso, ¿no? En consecuencia, pues se deja de poder acceder, de poder entrar a ese servicio, ¿no? En cualquier caso, con el servidor o los servidores que tienen este servicio caídos, la web o en sí el servicio que ha caído con él, pues bueno, no vuelve a la normalidad, no volverá a la normalidad hasta que el ataque pare o se consigan bloquear esas conexiones entrantes. Hay también otro tipo de ataques que mediante redes de equipos secuestrados, digamos, o infectados previamente, esto se denomina botnets, porque estos equipos secuestrados se comportan como un enjambre y atacan todos a la vez. Consecuencia de que las redes cada vez, todos sabemos, cada vez son más grandes y se llega a más sitios, los secuestradores ya alcanzan todos los niveles, por lo que ya se han visto ataques a dispositivos móviles o a elementos de lo que se conoce como el Internet de las cosas, ¿no? En general, los ataques por denegación de servicio son un arma de ciberseguridad cuyo objetivo principal es interrumpir la actividad del servicio afectado y, por consiguiente, extorsionar a las empresas víctimas de esos ataques, ¿no? Como ejemplos de ataques de denegación de servicio ciertamente relevantes en estos últimos años, por ejemplo, en agosto de 2020 la Bolsa de Nueva Zelanda fue objeto de un ataque de denegación de servicio, lo que provocó el cierre del servicio durante 3 días consecutivos y pérdidas por valor de millones de dólares.
En marzo de este año, del 2022, por ejemplo, varias webs gubernamentales de Israel también tuvieron caídas debido a ataques de denegación de servicio. Más cercano, y meses atrás, la Generalitat de Cataluña fue objeto de un ataque de denegación de servicio dirigido para colapsar o intentar colapsar el nudo de telecomunicaciones de la entidad. Y al final, nadie está libre de este tipo de ataque. Incluso los grandes servicios hiperescalares han tenido varios ataques por inundación de tráfico. Facebook, Google, Amazon, y han caído en algún momento sus servicios. Como comentaba Claudia antes, bueno, sobre todo durante el tercer y último trimestre del año 2021, la cifra registrada de ataques ha sido casi 5 veces superior al mismo periodo del año 2020, ¿no? Y este número de ataques va en aumento. Comentábamos que tenemos a David, que es nuestro compañero ingeniero preventa, y que seguro que pondrá la parte positiva de explicarnos cómo podemos defendernos de este tipo de ataques. David, por favor. Pues gracias a los asistentes y gracias, Roberto, por aclarar qué es el concepto, ¿no?, de denegación de servicio. Como bien has dicho, la finalidad de estos ataques es hacer caer estos servicios publicados, ya sea pues una página web corporativa, un e-commerce o un servicio online con área de clientes, o incluso pues servicios publicados en Internet para que cualquier usuario pueda acceder, ¿no?, a ese servicio. Así que el DDoS, o ataque de denegación de servicio, es un tipo de ataque cuya finalidad al final es impedir a ese servicio publicado en Internet. La solución pues pasaría por reconocer esos patrones de ataque, pues ya sea mediante algún sistema o servicio, ¿vale?, que implemente sistemas de los defensa correspondientes pues para conseguir evitar ese ataque. Una solución pues podría ser implementar un firewall de aplicaciones. Es decir, pues una variedad de cortafuegos, de firewall, que se ha diseñado específicamente pues eso, para supervisar y filtrar o bloquear directamente el tráfico que llega a uno de estos servicios publicados en Internet. Lo que hace es, situándose delante del servicio a proteger, su misión es inspeccionar cada paquete que le llega y asegurarse de que los paquetes que traspasa al servicio publicado, es decir, se pone en medio, y lo que llega al servicio publicado pues lleguen limpios y libres de ataques. Pero no solo hemos de pensar en páginas web, como hemos comentado antes, sino también, por ejemplo, servidores donde dispositivos móviles envían datos, ¿no? O el servidor al cual le llega la información desde dispositivos IoT, con todo el auge de estos dispositivos que hay hoy en día, ¿no? O incluso el propio RP, que hay empresas que lo tienen publicado pues para facilitar el teletrabajo o la movilidad. Todos estos son conceptos que debemos tener en cuenta también a la hora de valorar este tipo de problemática que puede generar un ataque de DOS. Genial, muchas gracias, David. Bueno, hasta aquí el primero de los 3 ataques más importantes. Para resumir un poquito, si vuestro negocio tiene algún servicio expuesto a Internet, creemos que debéis estar atentos a los ataques de DOS y, por supuesto, consideramos pues muy recomendable tener esta solución implementada que nos ha comentado David. Os dejo ahora con la explicación de lo que es el phishing, con Roberto. Bueno, el phishing yo creo que es un término que oímos todos los que estamos más o menos involucrados en el mundo de la informática y quizá los que no también. Es un término muy recurrente y que define, bueno, un grupo de técnicas que al final lo que persiguen es el engaño a una víctima, ¿no? Los estafadores, digámoslo así, se pueden hacer pasar por una persona conocida, una empresa o servicio de confianza para intentar manipular a la víctima y hacer que realice algún tipo de acción que no debería realizar. Hacer clic en un enlace o revelar algún tipo de información que no debería revelar, ¿no? Para realizar este tipo de engaños, habitualmente se hace uso de, bueno, algún tipo de cebo o promesas falsas, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos hoy aquí nos ha llegado algún mail con un premio de 100 euros en Amazon o una donación para una ONG o algún tipo de mail de este tipo, ¿no? Habitualmente el objetivo es robar información a este usuario engañado, ¿no? Pero otras veces se trata de instalar malware o sabotear sistemas, como decíamos antes, para secuestrarlos y para realizar ataques posteriores, o simplemente, bueno, robar dinero a través de fraudes. Independientemente de si estos ataques se desarrollan por correo electrónico o por redes sociales o por SMS o por cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Todos los ataques de phishing
más o menos siguen los mismos principios básicos. Se envía algún tipo de comunicación dirigida con el fin de persuadir a la víctima para que haga clic en un enlace, descargue algún tipo de archivo adjunto o envíe una información que se le solicita, ¿no? Al final, la naturaleza del engaño, digámoslo así, queda a la imaginación y habilidad que tenga cada atacante. Hoy en día, con la llegada de las redes sociales, los atacantes tienen muchísima más información personal que nunca sobre todos nosotros y sobre sus objetivos en particular. Entonces, con estos datos que obtienen de las redes sociales, se pueden personalizar al detalle este tipo de ataques. La mayor parte del phishing puede dar como resultado, como decíamos, el robo de identidad, de dinero, pero también a otro nivel es una técnica muy eficaz para el espionaje industrial y el robo de datos, ¿no? Meterse dentro del perfil profesional de una persona para obtener los datos de acceso, para acceder a la información corporativa y suplantarla para realizar algún tipo de acción fraudulenta dentro o fuera de la compañía, está en la orden del día y se busca, por ejemplo, que se genere algún tipo de transacción económica, sea pasar por un perfil profesional de la víctima o algún tipo de información confidencial que el secuestrador quiere obtener, ¿no? Como vectores de entrada del phishing, el número uno por excelencia obviamente es el correo electrónico, ¿no? Los mensajes por correo electrónico son de largo el método más común para entregar este tipo de cebo de phishing, ¿no? Y estos mensajes, pues como decíamos, suelen contener enlaces que llevan hasta otros sitios, hacia unos sitios web maliciosos o archivos adjuntos infectados con malware. Otro vector de entrada es precisamente esto, el phishing web, ¿no? Los sitios web de phishing, y aún me parece que ayer o antes de ayer vi una noticia que habían cerrado 70 páginas web fraudulentas de este tipo. Los sitios web de phishing son sitios falsificados, son copias falsas de sitios web que el usuario conoce y en los que confía, ¿no? Un banco, la web de paquetería o alguna otra web así, ¿no? Y los hackers o los secuestradores o los maleantes, digamos así, crean estos sitios para engañar al usuario de modo que introduzca sus credenciales de inicio de sesión y estos a continuación utilizarán estas credenciales para conectarse a sus cuentas reales, ¿no? También hay phishing, por ejemplo, vector de entrada, phishing de voz. El atacante intenta convencer por teléfono a las víctimas para que revelen, por ejemplo, información personal que les pueda ayudar a cometer algún fraude, ¿no? O otro vector de entrada es el SMS. Se recibe un mensaje de texto de una fuente conocida, un cargo de un banco, un mensaje de recogida de un paquete de correos y se pide que se haga clic en un enlace o se descargue una aplicación para iniciar el proceso que estamos hablando, ¿no? Bueno, el espectro es muy amplio y tampoco sin querer asustar a nadie, pero tendríamos que tener cuidado con este tipo de ataques y David, por ejemplo, nos va a explicar qué soluciones podemos implementar para evitarlos, ¿no? Pues empezando por el principio, como primera posibilidad, una que no tiene nada que ver con lo que sería un software implicado ni nada parecido, sino que tiene que ver con los propios usuarios, ¿no? Que estos propios usuarios sean conscientes de los peligros que hay y que al final estos usuarios deben ser formados para que vean cuáles son las problemáticas que puede haber, ¿no? Tal y como has comentado hace un momento, Roberto, como un enlace en un correo que parece sospechoso, si un usuario no hace clic en ese enlace, ya nos ahorramos la problemática directamente. O un remitente en un email que no es correcto, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestro caso, Anco, en lugar de poner Anco, con una C pone una K, o en lugar de poner una N pone una M, ¿no? Cosas así de sencillas que el usuario debería, pues, ser capaz de ver, valorar, ¿no? Y que muchas veces el día a día pues no nos permite el pararnos a analizar esos detallitos, ¿no? La finalidad al final pues sería adquirir ese hábito, el hábito mediante la formación, ¿vale? Que no sea una formación solo puntual, ¿no? Que permita al usuario al final ser consciente de esos detalles que debe revisar, pero de manera continuada para que sea un hábito, ¿no? Y así el usuario pues al final no abrirá ese fichero adjunto en un correo sospechoso o no hará clic de primeras en un enlace, ¿no? Que le parezca no confiable o hará que relea, por ejemplo, incluso un correo de su CEO por el simple hecho de que el redactado de ese correo pues no es el habitual. Me parece extraño cómo está hecho el redactado, ¿no? Pues cualquier cuestión de este tipo, el usuario formado y con el hábito pues adquirido al final, ¿no? Es consciente de esos riesgos y puede valorar de manera casi automática que ese mail, ese fichero, ese enlace no es el correcto, aunque lo parezca.
Esta para mí sería la primera posibilidad, la formación y concienciación de los usuarios, ¿no? Que es importante que esos usuarios sean conscientes de todo esto y tengan esa habilidad, porque casi siempre son el vector de entrada de este tipo de ataques. Vamos con prisa al final, pues no leemos, etcétera, ¿no? Y que sean conscientes de esos pequeños detalles que, como decía, que se esconden entre elementos que son correctos, ¿vale? De los que son unos fraudulentos. Revisarlo y ver realmente en una simple mirada, pues muchas veces nos ahorraría muchos problemas. Eso como primera opción, pero claro, como segunda posibilidad, por ejemplo, ya no hablaríamos de que todo debe caer sobre el usuario, sino que hay herramientas de protección del correo electrónico específicamente, ¿no? Y tal y como hemos visto, pues la mayoría de ataques de phishing llegan al final por este sistema, ¿no? Como has comentado hace un momento. Por lo que deberíamos disponer de una herramienta que no solo que revise los ficheros adjuntos, ¿no? En un email al abrirlos, sino que incluso cuando llega el email. Es decir, antes de que el usuario pueda reaccionar, pues que ese correo ya haya revisado el fichero adjunto que lleva. Pero no solo hay que revisar esos ficheros adjuntos como concepto, ¿no? Sino también los enlaces que hay dentro de un correo electrónico. Y que estos enlaces pues vayan a parar a un sitio de confianza, ¿no? O que se aseguro que ese sitio es de confianza o que el remitente es el correcto. Hoy en día hay sistemas que permiten saber quién es el remitente, si es quien dice ese, perdón. O el contenido de ese mail, que al final también lo que hacemos del redactado es correcto. O si no hay código escondido dentro. Además, esta solución de protección del correo pues, debería permitir la configuración de políticas restrictivas, ¿no? Que limiten también los correos entrantes. Hay más opciones o capas de seguridad a implementar, lógicamente, como por ejemplo pues, servicios de protección de la navegación que permiten verificar esos destinos de las páginas que se visitan, o filtrar y securizar el acceso, o disponer de política de bloqueo por defecto, el zero trust, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final nos quedamos principalmente con las dos anteriores, que son las principales para mí. Vale, muy bien. Muchas gracias, David. Bueno, como veis, cuando se trata de un ataque de phishing, la responsabilidad está dividida. Y, bueno, en ANCO hacemos hincapié, la verdad, en la concienciación del usuario, que al final es la última barrera que podrá evitar males mayores, como muy bien os ha explicado David. Vamos ya con el último punto, que sería un poco el ransomware en general, y os dejo con Roberto, que os lo va a explicar. Adelante, Roberto. Gracias, Claudio. Bueno, el ransomware, otra de estas palabras, como el phishing, está en boga de todos casi todos los días. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es un tipo de software malicioso que al final secuestra archivos y en ocasiones hasta equipos o dispositivos enteros, ¿no? Una vez secuestrados esos equipos, podemos resumir que los atacantes solicitan algún tipo de pago, de un rescate, a cambio de descifrar esos archivos y así liberar y devolver el acceso a los datos. Los ataques con éxito pueden ser extremadamente lucrativos, con beneficios muy altos en algunos casos. En otros casos también sucede lo contrario, que la petición de dinero sea relativamente asumible, por lo que muchas víctimas pagan rápido por el problema que les está suponiendo tener sus servicios raptados, digamos, o inoperativos, sin preocuparse mucho más. Entonces, estos factores han provocado, pues, obviamente, un aumento en la popularidad del ransomware entre los ciberdelincuentes, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo funciona un ataque de ransomware? De diferentes formas, pero vamos a intentar resumirlas. A veces se requiere que se descargue un archivo infectado, que llega por el vector de correo, como decíamos antes, o que se haga clic en un enlace malicioso, o incluso ahora, a día de hoy, hay ransomware capaz de infiltrarse en algún equipo sin acción ninguna por parte del usuario, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ese resumen de cuáles son las diferentes puertas de entrada del ransomware. O qué tipo de herramientas de ransomware hay, ¿no? La más clásica son las herramientas de explotación de vulnerabilidades, ¿no? Son una serie de mecanismos, de herramientas que buscan aprovechar agujeros de seguridad. Estas herramientas o este tipo de ataques está dirigido principalmente a dispositivos que tengan, por ejemplo, un software obsoleto, no actualizado, y que se conectan a una red. Estos equipos están expuestos con un software obsoleto, con lo cual son fácilmente vulnerables. Es muy importante, por tanto, mantener en la medida de lo posible sistemas y aplicaciones actualizados al máximo para protegernos de estos ataques. Después está la ingeniería social. En vez de desarrollar un exploit de software, ¿no? Pues muchos ciberatacantes emplean trucos dentro de las redes sociales para engañar a sus víctimas y hacer que se descarguen algún tipo de ransomware desde un archivo adjunto o una dirección web. La finalidad es la misma, al final hacerse con el poder de esos datos y la encriptación o el secuestro de ese dispositivo de la víctima. El tipo de phishing que hablábamos antes, ¿no? El ciberdelincuente se hace pasar por un
contacto de confianza, envía un correo electrónico que contiene un archivo adjunto o algún tipo de enlace aparentemente legítimo. Como decía David, pues todos vamos rápido, no leemos, damos clic a veces donde no deberíamos, ¿no? Y son actitudes fáciles de entender al final, porque estos adjuntos, por ejemplo, suelen tener extensiones que son conocidas para nosotros, archivos PDF o de Microsoft Office, Word o Excel, pero en realidad son archivos ejecutables camuflados, ¿no? Entonces, cuando se descarga el archivo o se abre, es cuando se inicia ese ataque de ransomware. Bueno, como dato curioso también de tener en cuenta, es posible que la acción del ransomware incluso no comience de inmediato en el momento que llega, ¿no? Hay algunos softwares ya de este tipo diseñados para esconderse en el dispositivo durante un tiempo determinado, de modo que no resulte tampoco sencillo de determinar su origen, ¿no? Y cuando el dispositivo hace algún tipo de automatismo, como encenderse 3 veces, por ejemplo, o poner un login de admin que te hace acceder a una serie de privilegios, pues entonces es cuando se enciende este ransomware y empieza a operar. Independientemente del origen del ransomware y mientras el dispositivo siga infectado con este ransomware, bueno, cualquier intento por abrir los archivos cifrados probablemente tendrá como consecuencia pues algún mensaje de error o algún mensaje que indique que los archivos están dañados, que no son válidos o que no se encuentran. Como antes, vamos a poner algunos ejemplos de ransomware cercanos, algunos de ellos, y que seguro que nos suenan. En octubre de este año pasado, de 2021, la Universidad Autónoma de Barcelona pues, sufrió un ataque que seguro que vimos todos en las noticias, el cual dejó a la universidad afectada durante unos 2 meses, incluso teniendo que volver a hacer ciertas gestiones con el uso del sistema tradicional de papel y boli. Pues el ataque dejó sin servicio a unos 1.200 servidores y 10.000 ordenadores. Las universidades también son un vector bastante común, un target bastante común de estos ciberdelincuentes. Ya ha habido otras también que han sufrido ataques como la Universidad de Cádiz, la Universidad de Castilla-La Mancha o la Universidad Oberta de Cataluña hace pocos meses. Otro ejemplo, en diciembre del año pasado, 2021, el Hospital Central de Asturias también sufrió un ataque de ransomware, donde se vieron afectadas, pues bueno, informaciones vinculadas al seguimiento de la pandemia, al tema de petición de pruebas PCR y acceso de resultados de test, ¿no? Y durante 2021 y 2022, quizás no tan conocidas algunas de ellas, pero hemos visto u oído diferentes ataques sufridos a empresas de gran calado, como podrían ser DAM, Toyota, Nvidia, Funhouse o el mismo gobierno de Costa Rica. Entonces, igual que antes, hay herramientas para la protección de este tipo de ataques y David seguro que nos va a explicar algunas de ellas. Pues, tal y como hemos comentado anteriormente, la formación y concienciación de los usuarios frente a los riesgos y cómo detectarlos, ¿no? Esa es la clave como uno de los elementos de seguridad que cualquier empresa debería implementar. Pero ya hemos dicho que no solo, ¿no? Debe recaer elementos de seguridad en el usuario y para ello hay más opciones, ¿no? Frente al ransomware. Por ejemplo, la protección del propio dispositivo. Necesitamos herramientas que nos permitan pues, prevenir este tipo de ataques, ya sea que en cuanto llegan o incluso en cuanto empiezan con un comportamiento anómalo, ¿no? Dentro del sistema, dentro del equipo. Esto lo podemos pues, conseguir mediante pues, una herramienta de protección del endpoint, es decir, una herramienta de protección del propio equipo. Estos sistemas son sistemas de protección proactiva, es decir, que ofrecen servicios de antivirus de nueva generación, ¿vale? También denominados EDR hoy en día, que incorporan elementos de inteligencia artificial y machine learning, es decir, aprenden y se nutren, ¿no? de un conocimiento a nivel mundial y no solo revisan si un fichero contiene un virus o conocido, ¿no? Sino que van mucho más allá con todo lo comentado. Estos sistemas de nueva generación pues también analizan el comportamiento dentro del equipo, dentro del endpoint, ¿no? Para detectar cualquier comportamiento anómalo y frenarlo. Protegiendo incluso pues ataques no conocidos, ¿vale? No se basan en se ha detectado este tipo de ataque, hay que tenerlo en cuenta. No. Un comportamiento anómalo que no se considere, aunque no esté considerado como un ataque conocido, pues también nos protegería, ¿no? En Anco justamente trabajamos con la mejor solución del mercado del fabricante SonicWall, que conjuntamente con SentinelOne pues nos ofrecen una herramienta de confianza de protección de los equipos y de los sistemas en esta línea. Pero también hay otros sistemas, ¿no? Como otro sistema que podíamos disponer o que podíamos tener ante el ransomware
sería disponer de un backup online, tan simple como un backup online. Este servicio pues sería una protección también, en este caso reactiva, que nos permitiría, si cualquier otro tipo de protección pues nos falla, ¿vale? Protección proactiva nos falla, y el resultado es cualquier tipo de encriptación de nuestros datos, siempre debemos contar con un buen respaldo de esos datos, una buena copia, para poder restaurar en cuanto hayamos visto esa información comprometida. Por lo que también deberíamos disponer tanto de copias en entornos distintos, ¿vale? En ubicaciones físicas distintas, como de algún sistema de backup online, que sea totalmente independiente de la infraestructura en la que trabajamos, en la que producimos, o que sea propia nuestra. Una infraestructura totalmente independiente. Pero incluso si queremos ir un paso más allá, podríamos disponer de copias de seguridad no solo de los datos, sino de los propios servidores, o incluso de un DRS, que es un sistema de recuperación ante desastres, ¿no? En un entorno paralelo al productivo, independiente, además, en nuestra infraestructura también. Son sistemas que nos van a permitir pues, protegernos ante estos tipos de ataque de ransomware. Vale, pues muchas gracias, David. Muchas gracias, Roberto, por vuestras explicaciones. La verdad que muy interesante. Deciros, bueno, que por supuesto no encontraremos solución a todos estos tipos de ataque. Todas las soluciones que ha comentado David también las tenemos en ANCO. Entonces, podéis visitar nuestra web para más información. Os podéis contactar, por supuesto, para ampliar la información. Lo vamos a dejar ya aquí. Nada, solo me queda daros las gracias por asistir a este webinar. Esperamos de verdad que os haya servido y que el contenido sea de utilidad. Y nada, nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias a todos. Hasta luego.